Ok. ¿Logran visualizar la presentación, joven? Sí. Sí, se logra ver. Sí. Ok. Vamos a dar inicio. Vamos a hacerlo ya de manera formal. Bienvenidos, jóvenes. Mi nombre es Yasmín Esmeralda Quintero Ramos. Soy licenciada en psicología y en esta ocasión tengo el placer de poder interactuar con ustedes desarrollando la asignatura Seminario de Derechos Humanos. Veamos, vamos a conocernos un poco. Ahorita habemos 13. El grupo está bastante grandecito, pero vamos a tratar de conocernos a grosso modo. He tenido el placer de interaccionar con uno, dos, tres, no con todos, pero lo vamos a hacer ahora. Así que, bueno, voy a volver a presentar. Mi nombre es Yasmín Quintero, graduada de nuestra querida alma mater en la licenciatura en psicología. Y pues tengo el placer de poder compartir con ustedes. Y van a poder encontrar una persona que les va a poder ayudar a interactuar y adquirir conocimiento y que estos les van a servir pues a lo largo del desarrollo de su carrera. Quiero que me tengan la confianza que si pasa algo, que por favor me notifiquen a mí. Si hay algún problema en cuanto a horarios, si van a faltar, por favor, notifíquenme. Yo voy a estar pasando constantemente asistencia eh, porque necesito llevar un control de eso. De igual manera, aquellos que solo entran por un rato o se tienen que salir por otra actividad, hacérmelo saber. Es muy importante la comunicación en el grupo. Y jóvenes, por favor, en mí pueden ver a alguien que les va a apoyar, no a alguien que les va a truncar su estudio. Recuerden, yo también he sido estudiante y conozco cómo nos sentimos nosotros en diferentes situaciones cuando no sentimos el apoyo de la persona que nos está educando. Así que con eso, pues, me doy a conocer a ustedes, soy Yasmín Quintero, y pues será un placer compartir con ustedes. Ahora bien, me gustaría que si pudieran activar sus cámaras por unos minutitos mientras se vayan presentando. No sé a quién le gustaría presentarse primero. Hagámoslo democráticamente, ¿les parece? A ver, jóvenes. A ver, jóvenes. Buenos días. ¿Sí? Yo digo que sí está bien, ¿verdad? Pero no sé qué opinan los demás. Pues, es parte importante el conocernos, miren. Sé que ahora con respecto al virus y la pandemia, pues no nos permite el contacto frente a frente. Esto es muy necesario. Yo no sé si acá todos se conocen. Con mi persona, pues he puesto la cámara porque quiero que sepan quién soy y que me reconozcan. Así que por favor, me gustaría que nos presentemos. Dígame, Renato. Ok, si no, pues lo vamos a hacer de manera dedocrática. Aquí aparecen todos. Me gustaría que se presente y que vaya diciendo a alguien algo que le gusta o las expectativas que tiene en cuanto a la asignatura. Veamos, Claudia Marisol Elías García. Jóvenes, es muy importante que participen. Sí, señor, buenos días. Bueno, Mi nombre es Claudia Maricelia García y quiero ver, mis expectativas son aprender más sobre los derechos humanos, ya que es un tema que me importa mucho, ¿no? Y también aprobarlo, por supuesto, para poder pasar de ciclo y solamente eso. ok, Gracias. gracias, Claudia. Veamos, Alison Soriano. Buenos días, perdón, mi cara de sueño. No sé si me escucha. Sí.
Bueno, me llamo Alison Liliana Soriano Melgar y pues mis expectativas creo que son similares a la de Claudia. Aprender un poco sobre los derechos humanos y pues también aprobarlo. Ok, un gusto, Alex. Ok, Un gusto es mío. gracias, bienvenida. Veamos, Byron Quinteros. Sí, presente. Mi nombre es Byron Daniel Quinteros Cruz y pues mis expectativas son no solo pasar esta materia de seminario de derechos humanos, sino que todas las materias que tiene el ciclo, ¿verdad? Y para que así pues al final poder trabajar de lo que yo quiero. Gracias. Ok, bienvenido, muy bien. Veamos, Cristian Barrera. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ¿sí lo escuchamos? Mis expectativas de derechos humanos, bueno, es aprender sobre los derechos, puesto que ya que los derechos son un aspecto muy importante en la sociedad, y también así poder pasar el curso, también, ¿verdad? Solo esas son las expectativas que tengo. Gracias. Ok, muy bien. Veamos, Bernie Reyes. Buenos días, mi nombre es, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, mi nombre es Delmi Raquel Reyes Acevedo y mi expectativa es aprender más a profundidad sobre los derechos humanos, así poder aplicarlo en mi vida y en un futuro en mi carrera para poder ayudar a mis estudiantes y pasar el curso también. Gracias. Solo eso. Ok, gracias, Delmi, bienvenida. Veamos, Diana. Diana Campos. Hola, buenos días, ¿sí se escucha? Sí, la escuchamos. Buenos días, mi nombre es Diana Campos. En verdad es un gusto formar parte de esta nueva aventura. Espero que pueda servirnos a todos esta materia y que no solamente podamos recibir la teoría, sino que nos impulse a ponerse en la práctica en algún momento que tengamos que usarlo. Gracias, Diana. Veamos, Emmanuel Juárez. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Pues bueno, mis expectativas con esta materia pues es seguir estudiando sobre los derechos humanos, valga la redundancia, puesto que considero que forman una parte bastante importante dentro del rol que vamos a desempeñar como educadores y pues a decir verdad para no limitarnos solo a enseñar nuestra materia, sino también para poder aportar en algo a los alumnos que se nos puedan asignar y creo que es un elemento que nos va a ser de bastante utilidad a todos en este curso. Muchas gracias. Gracias. Veamos, Enrique Pérez. Buenos días, mi nombre es Enrique Alberto Pérez González y mis expectativas para esta materia y todo el ciclo, pues es pasar bien esta materia, ya que es una materia de mucha importancia que nos ayudará en nuestra carrera y así también pasar todo el ciclo. Ok, gracias, bienvenido. Francisco Acosta. Buenos días, Bienvenido. mi nombre es Francisco Miguel Acosta y la importancia de lo que más le apuesto es pasar esta materia y lo que aprenda lo que es en esta asignatura, ponerlo en práctica en lo que es en la vida, no solo en el estudio, sino en lo que es la vida. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Ok, veamos. eh, ¿Quién sigue? Está bien si no pueden usar la cámara por el momento, pero lo importante es que nos presentemos, jóvenes. Freddy Córdoba.
Freddy Córdoba. ¿No está? Veamos. Hember Peña. Buenos días, Lick, ¿se escucha? Sí, buenos días, lo escuchamos. Mi nombre es... No sé si se ve en la cámara. Sí, ¿verdad? Sí. Mi nombre es Enver Peña, Enver Maximiliano Peña Reyes, y pues mis expectativas para el curso es poder cursar la materia y pues aprender sobre derechos humanos para ayudar a aquellas personas que no saben qué es un derecho, ¿verdad? Entonces, ayudar a esas personas, esas son mis expectativas. Ok, gracias. Veamos. Eh, Josefa, Josefa Aguilar. Josefa Aguilar. ¿Ok? Buenos días. Buenos días, bienvenida. Le escuchamos, díganos. Hola, Josefa. Ah, Hola. perdón, licenciada, es que tengo problemas con mi celular. Ok. Hágalo rápido para que... Sí. Ujú. Mi nombre es Josefa del Carmen Aguilar Escobar. Las expectativas que tengo para este curso son aprender sobre los derechos humanos y aprenderlos dentro de mi hogar y dentro de la institución en la cual voy a trabajar. Ok. Con los compañeros también. Ok, excelente, gracias. Karen Rivas. Buenos días, licenciada. ¿Bien? No puedo encender mi cámara ahorita porque voy en el transporte público en este momento. Ok. Solo presentes. No nos diremos. Soy Karen Eunice Rivas y mis expectativas de la materia son aprender más para ponerlos en práctica en mi vida y en la de la vida de las demás personas con las que voy a trabajar. Y también espero pasar la materia para culminar culminar mis estudios y poder enseñarle a las personas lo que yo he aprendido. Muy bien, gracias, Karen. Veamos, Katy Cruz. Katy Cruz. Tiene el micrófono apagado, Katy. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Katy del Carmen Cruz Barahona y mis expectativas para esta materia creo que son más que el simple hecho de conocer los derechos, también ponerlos en práctica y darlos a conocer a todas aquellas personas que probablemente están siendo son vulnerables por el simple hecho de no conocerlo, ¿verdad? Entonces, y creo que como maestros es importante que los conozcamos y que los pongamos en práctica, porque hoy en día pues podemos ver que hay muchos de los derechos humanos que no se están cumpliendo, ¿verdad? Entonces creo que es importante que los conozcamos y que los pongamos en práctica. Ok, gracias, Katy. Veamos, Kenia Rodríguez. Buenos días, licenciada. Días. Mi nombre es... Permítame que estoy activando. Ok. Estoy activando. A ver. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Kenia Alejandra Rodríguez Cerón. Pues en esta clase, o en este grupo de Seminario de Derechos Humanos, pues espero compartir con todos ustedes de una manera
armonioso y poder llevarnos bien para poder culminar el curso. Pues también uno de mis deseos es aprobar esta materia, pero también así adquirir conocimientos para después poder impartirlos a futuros estudiantes que pueda tener yo en el salón de clases, porque como usted sabe, la mayoría de niños o niños o adolescentes no conocen tanto sobre sus derechos y pues también es necesario educarlos a ellos para que puedan hacer así también, puedan tener así conocimientos y poder adquirirlos y así ellos también irlos compartiendo con los demás y así pues irnos comunicando entre todos. Ok, Gracias. excelente. Gracias. Veamos Leticia Amaya. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Leticia Yamilet Amaya Hernández y bueno, mis expectativas para esta materia es conocer a fondo lo que es el concepto de los derechos humanos y lo que engloba en ella y así poderlos enseñar a las demás personas que no conocen sobre ello, ya que por no conocerlos son como vulnerables en sí porque no saben quiénes los defienden prácticamente. Y aprenderlos tanto para aplicarlos para la vida cotidiana y así aplicarlos también a las demás personas. Y igual aprender bastante lo que es la materia y aprobarla, por supuesto. Gracias. Ok, gracias. Veamos Marlon Murillo. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Martín de Jesús Murillo Mancilla. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, sí. Y con la expectativa que tengo de la materia, aparte de obtener conocimiento propio sobre los derechos humanos, poder implementarlo ya en mi carrera o en la institución donde esté trabajando para saber los deberes y los beneficios que van a tener mis estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Marlon. Veamos Pedro Pérez. Licenciada, Dígame. él me acaba de decir que no puede encender la cámara ni el micrófono porque ha estado probando y no puede. Tiene algún error en el teléfono, no sé. Y Pedro. Sí. Ok, bueno. Avancemos entonces. Renato Portillo. Renato Portillo. Ok. Rocío Saraí Herrera. Buenos días, mi nombre es Rocío Herrera y mis expectativas con respecto a la materia es tener un concepto claro y amplio de los derechos humanos, así como aprender a emplearlos y estimarlos en la profesión que estoy aspirando, que es el profesorado, ya que el docente debe trabajar en la toma de conciencia de los derechos humanos para que el estudiante desarrolle una capacidad crítica y reflexiva cuando sean irrespetados o sean violados, y también los derechos de los demás. Gracias, Rocío. Veamos si de los que se incorporaron último, ¿quiénes faltan? No sé si se escucha. Sí, lo escuchamos, Renato. Ok, perdón que no tenía bien configurado el micrófono. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Renato Portillo. Mis expectativas para este ciclo es, pues, primero que nada, poder inscribirlo porque estoy en un proceso de cambio de carrera y todavía estoy pendiente con eso, pero gracias a la licenciada por darme la oportunidad de estar aquí. Espero aprender mucho sobre el tema de derechos humanos para poder aplicarlo en mi carrera. Así que eso sería. Gracias, bienvenido. No se preocupen, yo sé que la mayoría viene de otra carrera y todavía está en un proceso legal. E igual, conforme vayan avanzando o se vayan presentando los casos, necesito que me lo hagan saber porque todavía no está el listado oficial. Así que acá tengo uno provisional donde he tenido la oportunidad de interactuar con algunos. Veamos si se me ha quedado alguien más que se nos presenta.
Buenos días, licenciada. Bueno, Yo me llamo Benjamín Alberto Morales Andrés y mi expectativa de la materia es poder aprender más sobre los derechos humanos, así como habían dicho mis compañeros, para poder ponerlo en práctica tanto con mis alumnos, primeramente ellos, con mis futuros alumnos y con, o sea, con todos los demás de mi círculo también. excelente. Gracias. ¿Alguien más de los que han entrado por último? Veamos. Buenos días, licenciado. Buenos días. Mi nombre es Moisés Alexander Pérez Hernández y pues mis expectativas son poder aprender, conocer y descubrir sobre lo que son seminarios de derechos humanos. Además, pasar el curso para ir avanzando en mi carrera. Gracias. Ok, excelente. Veamos. ¿Alguien más de los que entró por último? Y si no, pues iniciamos ya de lleno. ¿Ya no hay más personas? Ok. Bueno, jóvenes, habiéndonos previamente presentados, pues es para mí un placer. Vamos a dar inicio con la temática y vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que son los derechos humanos. Pero sin antes de ello, vamos a mencionar lo que son las orientaciones académicas. Me gustaría saber quién de ustedes ha leído ya las orientaciones académicas. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leerlas o todavía no? Ninguno ha leído. Yo no las he leído. Ok, bueno, las voy a leer a grosso modo para que también ustedes puedan buscar en plataforma el material. La descripción de la asignatura, pues la aplicación del enfoque de derechos humanos en el proceso educativo es uno de los avances más significativos que se están perfilando en nuestro país a nivel de sistema educativo. El Estado salvadoreño y otros de la región han considerado como prioridad su aplicación en todos los planes de estudio. Entonces, de alguna manera se está tratando de que se aborde esta bonita temática y sea impartida a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Este seminario de educación en derechos humanos pretende contribuir a la formación de estudiantes de docencia en el enfoque y la aplicabilidad de los derechos humanos en el proceso educativo nacional. El seminario tiene una duración de 40 horas teóricas y prácticas para que los futuros docentes puedan revisar críticamente sus conocimientos previos, así asimilar nuevos conocimientos y analizar su aplicabilidad en el contexto educativo, generando cambios en sus actitudes, realizando prácticas pedagógicas con el enfoque de derechos humanos y sobre todo, jóvenes, reflexionar sobre los mismos para una mejora continua. Nuestro programa tiene lo que son 3 unidades. Esas unidades pues tienen una coherencia y llevan una secuencia cada una y la vamos a ir desarrollando. Lo que sí quiero dejar claro son los objetivos. Uno de los objetivos en general es analizar el enfoque de derechos humanos a través de la investigación, modelaje de actitudes y el desarrollo de habilidades y destrezas para el fomento de un pensamiento crítico y su aplicabilidad en el contexto educativo. Cuando ustedes logren visualizar el programa, se van a dar cuenta que cada uno de ellos trae diferentes temáticas, así como el objetivo que se pretende alcanzar durante el desarrollo de esa unidad. En cuanto a la metodología, pues se propone aplicar las estrategias metodológicas que a continuación se indica. La enseñanza debe hacerse desde la experiencia cotidiana y natural que poseen cada uno de ustedes, partiendo de los conocimientos ya estructurados en sus aprendizajes de derechos humanos. Debe ser constante y hablar de los principios básicos de una concepción democrática de la educación inclusiva. También la investigación participativa que tienen que tener ustedes, donde mi persona los va a formar
y ustedes pues también van a tener un rol activo. Actualmente con la pandemia, con la nueva modalidad que tenemos virtual, pues es muy importante que ustedes asuman un rol participativo, que tengan mayor iniciativa de búsqueda, que vayan un poquito más allá para adquirir el conocimiento y con base a ello poder debatir y traer al aula eh, dudas o comentarios que permitan enriquecer el conocimiento. Entonces vamos a hablar también de la creación de situaciones o modelajes en que van a vivenciar tensiones, conflictos y dilemas como resultado de la discriminación cultural, la realización o la vulneración de los derechos humanos que tienen algunos estudiantes. Ahora bien, lo que más les interesa es el método o la forma de evaluación. Para empezar, hay un calendario del 1 al 21 de marzo. Las fechas están sujetas a cambios, jóvenes. Vamos a realizar un debate sobre los derechos humanos. En plataforma se encuentra un video. Yo voy a generar eh, dos, tres preguntas y esas van a equivaler al 10%. ¿Qué quiere decir? Con esto van a poder ganar un punto de la asignatura. Luego traemos un foro sobre los derechos humanos y vamos a tener 3 controles de lectura, jóvenes. Esto es muy importante. Lo hago a mención porque ustedes a lo largo del ciclo vamos a tener esos 2 o 3 controles de lectura. Esto a la larga va a sumar un punto. Esto va a ser una opción. Si usted quiere tener un punto para final de ciclo por A o B motivo, sería como un comodín que ustedes puedan tener. Este punto de control de lectura, ustedes lo pueden aplicar en cualquiera de las actividades que ustedes necesiten. Si por ejemplo alguien me dice, mire, Lick, yo me saqué 6 en el examen y yo necesito tener 7 para pasarlo, ¿me puede colocar el punto de lectura en el parcial? Automáticamente yo se lo pongo. O si me dice, no, déjemelo en la tarea que vamos a tener al final de investigación, yo le voy a colocar el punto donde usted lo necesite, pero siempre y cuando cumpla con los controles de lectura. ¿Estamos? Vamos a realizar un foro igual, acá vamos a debatir, vamos a tocar una temática, la vamos a discutir. Ustedes van a tener que replicar a sus compañeros 2, 3 veces, si hace 4 o más de 5 veces, pues excelente. Eso genera un preámbulo donde se pueda interaccionar y se pueda enriquecer aún más el conocimiento. Y este foro tiene una ponderación del 10%. De ahí llevamos 20. Luego, para ir cerrando la primera unidad, vamos a realizar una tarea que se llama Vendo Vendo. Ustedes acá lo van a poder realizar de manera, bueno, lo voy a dejar a consideración, si lo hacemos grupal o lo hacemos individual. La tarea Vendo Vendo va a consistir, jóvenes, en que ustedes me van a vender los derechos humanos de una manera creativa. Ustedes han visto los vendedores que se suben a los buses o la gente que está en el mercado, lo llama a uno, ¿verdad? Y le diga, venga corazón, ¿quieres saber? Una idea se me viene a la mente ahorita. Y que empiecen, venga, venga corazón, le traigo algo innovador sobre los derechos humanos, le ofrezco el artículo, o sea, una manera creativa. Ustedes lo van a vender de una manera auténtica, pueden escenificar o como a ustedes les parezca. Lo pueden hacer entre la familia, lo pueden hacer en la colonia. La cosa es que no se me vayan a exponer y no vayan a decir, mire, la licenciada de seminario nos está mandando a la calle. No, ustedes toman las medidas necesarias, lo pueden hacer dentro de casa o si lo van a hacer grupal, pues escoger un lugar tomando las medidas necesarias. Ojo con eso, no los estoy obligando a que vayan necesariamente a exponerse a un lugar, sino que se coordinen si lo van a hacer grupal o si lo van a hacer individual. Pero eso sí, que ustedes lo vendan de una manera muy creativa. Eso tiene otra ponderación del 10%. El primer parcial, ese va a equivaler al 20%. Acá vamos a valorar la unidad 1.
Luego, en la unidad 2 traemos las exposiciones y esas equivalen al 1.5%. Acá van a tener que participar todos. Voy a necesitar grupos de 5. Vamos a ver cómo queda el listado. Me imagino que va a quedar más de alguno, que va a quedar de 4, porque hasta ahorita tengo 46 estudiantes, hasta ahorita, sumando y siguen sumando. Entonces, vamos a ver eso, pero para que vayan teniendo una idea y vayan buscando con quiénes se van a unir. Yo no quiero imponer los grupos, porque sí, quiero que lo hagamos de manera selectiva. Ahora bien, vamos a tener el segundo examen tentativamente para el 15 de junio. Va para el 17 de mayo. Tentativamente, como les repito, estas fechas están movibles. Luego traemos un trabajo final que equivale al 1.5%. Ese trabajo final consiste en realizar una fotonovela de los derechos humanos. ¿Saben ustedes qué es una fotonovela? ¿Alguien tiene una idea de qué es una fotonovela? ¿Jóvenes? Como No una sé. revista. Es como una revista. Es como un paquín. Usted ve la foto y ve que salen pensamientos, hacen como burbujitas y van hablando, van narrando una historia, lleva una secuencia. Entonces nosotros vamos a realizar siempre de manera creativa una fotonovela. Vamos a poder interactuar, acá vamos a poder abordar los derechos humanos. Aquí lo voy a dejar libre. Ustedes van a poder retomar los derechos tanto de la ley de la educación especial, los derechos del niño, la ley libre para la prevención de violencia. O sea, acá ustedes van a poder escoger la ley y ustedes digan, con esta vamos a poder trabajar, con esta sí vamos a salir adelante. Entonces, lo voy a dejar como libre decisión de ustedes. Ok, entonces, no sé si hay dudas o comentarios en cuanto a las actividades a realizar. Con esto yo voy a subir guías. Yo les voy a ir poniendo las guías y les voy a ir notificando jóvenes, traemos tal actividad para tal fecha y así sucesivamente. Miren, he tratado de volverla dinámica y creativa los derechos humanos, no como la manera tradicional que solo nos presentan un montón de artículos y muchas veces, seamos honestos, decimos, ay, demasiada letra, nos aburre. Entonces quiero que de una manera como lo hacen los niños, de manera lúdica, adquiramos conocimiento. No estamos eh, exentos a poder adquirir aprendizaje de esa manera. Ahora bien, veamos, el examen diferido está para el 7 de junio. Y jóvenes, el examen de suficiencia, y yo confío y le pido a Dios que ninguno se me vaya para ese examen, está para el 21 de junio, valga la redundancia, y vamos a escoger un horario, pero como les repito, confío en Dios que nadie se me vaya para ese examen. Si por algo de motivo se presentan dificultades, jóvenes, háganmela saber. Yo, como les repito, pues estoy para ayudarles, para orientarles. Y si me dice, mire, licenciada, no comprendo, ¿verdad? O falté por esta situación, háganmela saber, por favor. Así que ahora vamos a entrar ya de lleno con la temática. Los orígenes y el desarrollo de los derechos humanos y la vigencia práctica en El Salvador. Voy a volver a hacer la pregunta del millón. ¿Quiénes de ustedes han leído el material que está en plataforma? O por lo menos han visto el video. Mi persona he visto el video y los antecedentes de los derechos humanos. Ok. ¿Nos podría mencionar algo a grosso modo, señorita? Por ejemplo, los antecedentes de los derechos humanos
En primer lugar, en el video también mencionaba de que es una historia demasiado larga, que hasta hace pocos años es que se ha tenido como en concreto hasta en 1945, cuando ya se creó la ONU. Pero anteriormente se tenían muchos problemas, por ejemplo, hacían mención de los esclavos, que no tenían derechos hasta que llegó Ciro el Grande, si mal no recuerdo, que planteó de que ellos deberían de tener libertad. Luego se dieron diferentes acontecimientos, aunque siempre se tenía la falta de ellos, porque no todo el mundo es que los había aludido o los había tomado, sino que eran cierto, primero pasó por India, por Grecia y hasta llegar a Roma. Cada quien como que tenía diferentes conceptos, pero que siempre en sí no se respetaban. Hasta el final, ya después de la Segunda Guerra Mundial, que se tomó esa disposición para poder ya establecer un convenio en que todas las personas tengan dichos derechos. Aunque siempre actualmente, por la falta de conocimiento de ellos, siempre se da una que otra, por decirlo así, un problema, ya que no se tiene un concepto claro y definido de ellos, pero que sí los tenemos cada uno de nosotros ya de manera política. Ok, gracias. Gracias, Rocío, muy buen aporte. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya visto el video y nos quiera dar un aporte o haya leído un poco de materia? Bueno, entonces inicio yo. La historia de los derechos humanos, jóvenes, tiene su origen en el pensamiento griego, siendo fundada en un régimen democrático donde se implementó por primera vez el derecho a la igualdad del ciudadano ante la ley. Esto era algo, como bien lo mencionaba la compañera, no le daban mucha importancia. Pero el primer país donde se proclamaron los derechos humanos fue en los Estados Unidos. Más adelante voy a dar un dato muy peculiar sobre Estados Unidos. Primero fue con la Declaración de los Derechos Humanos allá en Virginia en 1776. Luego con la Constitución en 1787. Sin embargo, fue la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Miren qué interesante este dato. Muchos de los derechos que hemos adquirido a lo largo de la historia, primero se centró solo en los derechos del hombre. ¿Y sabían ustedes que las mujeres no tenían ni voz ni voto hace tantos años? Nadie tomaba en cuenta a una mujer sola. Eso solo podía opinar si iba acompañada por un hombre. Entonces, desde ahí se viene luchando por los derechos de igualdad, por los derechos que cada uno de nosotros posee. Y también hacer mención que fue durante la Revolución Francesa la que sirvió de base, o poderlo decir así, como inspiración a todas las demás declaraciones del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, podemos decir que los derechos humanos son tan antiguos como la existencia del ser humano sobre la tierra. En la antigüedad ya se hablaba de justicia y de paz, de dignidad, de igualdad entre las personas y sobre todo la libertad. Me dice, veamos, alguien me escribió, permítanme, veamos. Me parece que eso se dio en 1900, donde la mujer dio su primer grito de igualdad. Correcto, un año después de la Declaración de los Derechos del Hombre, se da el grito de igualdad que tiene la mujer. Gracias por el aporte, Pedro. Ok, veamos. También, pues, hay que hacer mención de que se hablaba tanto de la libertad, se hablaba tanto de eso, y vemos cómo se miraba en la parte de egipcia. Hablaban de libertad, de igualdad, de dignidad, pero si bien vemos parte de la historia, existían muchos esclavos. Se daba la trata de personas y aún, ¿cómo se llamaba? A un regidor de los que estaban en la corte del rey, le gustaba una doncella, él la poseía. Aún es más, hay datos históricos
que nos hablan de que cuando muchas parejas se querían casar, la primer noche la debía de pasar con, con un comandante o con otra persona que no era el esposo. Por decir algo, se le llamaba, no eran súbditos del rey, pero eran como los alcaldes de aquel momento. Se me ha escapado el nombre, jóvenes, ahorita, pero era como el alcalde de ese lugar y él manejaba. Entonces, la señorita, en vez de pasar la noche de bodas con su esposo, lo tenía que pasar con ese señor. Entonces, desde ahí estamos viendo que los derechos humanos se han venido vulnerando a través de la historia. A lo largo de la historia ha habido una serie de desigualdades y se han atropellado todos los derechos de muchas personas. En el año, hace como 2000 años, existen distintas culturas que se habían dado a conocer por ciertos valores que el ser humano posee. Aún, es más, jóvenes, cuando nació Jesucristo, se proclamaba de manera clara ciertas ideas en defensa de los derechos humanos. Entonces, el cristianismo proclamaba la igualdad, la fraternidad entre las personas, buscaban o hablaban de la justicia social, condenaban sobre todo la violencia y promovían la convivencia pacífica. Pero díganme ustedes, ¿qué sabemos aún en la actualidad de gente del cristianismo? En muchos lugares hay personas que las asesinan por el hecho de proclamar una religión. He visto algunos videos y, bueno, son parte de nuestra realidad y en algún momento pues lo vamos a tener que ver. ¿Qué sucede con esto? Vemos que están matando a la gente, la queman viva para que la gente renuncie a su fe. Y desde ahí se están vulnerando los derechos de cada uno. También hablar que en el Renacimiento se rompe esa estructura medieval y surge en Europa corrientes políticas, jurídicas, también filosóficas y también unas religiosas favorables para los derechos humanos. La Edad Media, casi por 800 años de duración, representaba la etapa en que menos se desarrollaban los derechos humanos. Entonces estamos hablando que aproximadamente hace unos 500 años, cuando los españoles, 500 o 600 años, que los españoles vinieron a América, trajeron muchos esclavos de África. Luego, negros e indígenas se rebelaron en la búsqueda de los derechos humanos y pues, ¿qué sabemos de esa lucha que pasó? Muchos indígenas murieron. Hay una historia en particular que menciona para Bartolomé de las Casas, me parece, que él habla de esa masacre que hubo, de las pocas cosas que la gente sabe de la historia. Nuestra conquista trae mucho sufrimiento, trae mucho dolor. No sabemos cuántas aproximadamente personas murieron, cuántas personas fueron violentadas en ese momento. Para esta época aparece, bueno, Fray Bartolomé de la Casa habla de las orgías que realizaban en aquel momento los acompañantes que venían con Hernán Cortés, que venían con Cristóbal Colón. Pero eso es algo de la historia que no nos cuentan, solo nos hablan parte bonita, pero y por esa razón yo les invito, jóvenes, siempre a leer un poco más. Existe otra parte de la historia que no se nos cuenta. También mencionar que nuestro país fue saqueado, se llevaron muchos tesoros, nuestro país fue un país rico, pero nos han saqueado, se llevaron todo y nuestros tesoros están en otros lugares. Y acá, pues, sabemos la historia que tenemos. También hay que mencionar que la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, cuando estas se dan, empiezan a aparecer los derechos económicos, los sociales y los culturales. Pero es en el siglo XX donde se suscitaron dos acontecimientos relacionados con los derechos humanos. Acá las luchas reivindicativas de grandes masas de obreros y campesinos, ambas revoluciones reconocieron los derechos económicos.
Y pues es muy importante ver cómo se da el derecho al trabajo, a la salud, a la huelga y a las prestaciones sociales, porque antes nadie los tenía. Aún, sin embargo, a la fecha existen empresas de que no le dan esas prestaciones sociales a sus trabajadores. Hay una marca muy reconocida, no la voy a mencionar porque eh, por respeto, ¿verdad? Pero es una marca muy famosa y reconocida y a sus trabajadores los tiene como por sourcing, por subcontratos, y donde estos pues van mejorando y van haciendo de que ellos vayan adquiriendo o haciéndose su propio sueldo. Hay lugares que ni siquiera le dan un sueldo base. Entonces, desde ahí se están violentando los derechos humanos de cada uno. Ok, tengo acá un comentario, me dice Pedro, me llamo Marlon Steven Pérez. Pedro, mi hermano, lo que ocurre es que fue un error, además Darío Aporte, se supone que en 1918 se dio el primer grito de igualdad, sin embargo, con anterioridad. Antes las mujeres eran grandes líderes de la historia, por ejemplo, Cleopatra, la reina de Egipto. Sí, tiene mucha razón. Una de las mujeres empoderadas pues fue Cleopatra que luchó y batalló mucho para llegar y obtener un estatus, pero es algo que muchas veces no se toma en cuenta en la historia, es algo de que muchas veces dejamos de lado. También hay que mencionar que en el año 1986 la Organización de las Naciones Unidas reconoce en el mundo se producen constantes violaciones masivas de los derechos humanos que afectan a las personas y a los pueblos. Estas situaciones pues son el resultado de un fenómeno neocolonialista, las diversas manifestaciones de racismo y discriminación racial. Hablamos también de la dominación y la ocupación extranjera de territorios, la agresión y las amenazas contra la soberanía nacional. Hay que hacer un hincapié también de que en esta época empiezan a aparecer la insurrección campesina. ¿Quién sabe algo de la insurrección campesina de nuestro país? ¿Quién me puede mencionar algo? Es parte de nuestra historia. ¿Quién me puede mencionar algo? Ujú. Me dice, fue en 1932, Pedro. Ujú. Veamos. ¿Qué más? ¿Qué pasó con la insurrección campesina? Jóvenes, por favor, necesito que participen. Dígame. Yo que sepa, eso fue para el gobierno de el general Maximiliano Hernández Martínez. Ujú. Para ese tiempo fue. Entonces, los indígenas, como dice la palabra, ¿verdad? Se levantaron contra ese gobierno porque eh, les violentaba sus derechos, les quitaban las tierras, los militares. O sea, en ese gobierno muchos de los derechos humanos se vieron violentados masivamente. Ok, Entonces, gracias, Vaya. ¿Algo más? no, solamente. Ok, gracias por el aporte. Como bien lo menciona Bayro, pues se fueron violentados muchos aspectos, entre estos la libertad y la dignidad. Desde sus inicios, la tutela legal de los derechos lo tuvo el arzobispado de San Salvador y ha sido investigar aquellas violaciones a los derechos humanos que se cometen contra la población salvadoreña. Pero vemos que, miren, yo no tengo nada contra la religión ni nada por el estilo, pero muchas veces la religión considero que involucra o invisibiliza algunas situaciones que se están dando. Por ejemplo, las violaciones.
Y la religión tapa de alguna manera ese tipo de situaciones que se están dando. Hay que hacer mención también que la insurrección se da por la búsqueda de libertad y un buen trato. Ahí es acá donde surgen movimientos independientes que dieron como resultado la Declaración de la Independencia de Centroamérica, que fue el 15 de septiembre de 1821 en Guatemala. Dicha de este gran logro no les duró mucho. Esto debido a que en las primeras décadas del siglo XX, Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial muy fuerte y pretendía el logro en gran medida de la dominación de los países latinoamericanos, incluyéndonos a nosotros y a toda Centroamérica. Entonces podemos observar que algunas ventajas que quería aprovecharse, entre ellas la mano de obra barata, y con ello empieza una serie de violaciones a los derechos humanos de los habitantes de esos países. Imagínense desde cuándo Estados Unidos viene violentando los derechos. También hacer una mención que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad, grupo étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Pero es algo que muchas veces nosotros no sabemos o sí sabemos y no lo aplicamos. Entonces, El Salvador da un paso histórico en derechos humanos en el 2016 cuando el Tribunal Constitucional del país revoca la ley de amnistía en 1993 que prohíbe el enjuiciamiento de quienes habían cometido abusos durante la guerra civil que duró 12 años en El Salvador. De eso pues ya sabemos la historia. Y acá la muerte de los jesuitas, el asesinato de los estudiantes, y así sucesivamente una serie de situaciones que se van presentando. Veamos. Ahora bien, entonces, ¿qué son los derechos humanos? A ver, a ustedes así a grosso modo, ¿qué son los derechos humanos, jóvenes? Son todos los derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas, todas las libertades, por ser humanos. Ok, gracias, Byron. ¿Alguien más? Yo, Según el licenciado. video hay bastantes compañero. opciones. No, Vaya, solo que hay espérenme. bastantes opciones. Vamos a hacer algo. Cuando queramos opinar, levantemos la manita para que vayamos respetando los espacios, ¿les parece? Veamos, ¿quién quería opinar? Byron y había una señorita, no sé quién era. A ver, ¿quién era? Era yo, licenciado. Ah, ok, perdón. Dígame, Marlon. Con respecto a qué son los derechos humanos, parece que son los beneficios que tiene la población por el simple hecho de ser una persona, un humano. Solamente. Ok, gracias, Marlon. ¿Alguien más? Dice Pedro, son normas que nos ayudan a convivir de manera sana y a tener una buena vida. Ok, dígame, Rocío. Sí, se puede decir que son normas que nos protegen la dignidad que todos tenemos por ser humanos. Ok, excelente. ¿Alison? Sí, igual, son normas que nos protegen a nosotros para poder tener una vida digna. Ok, gracias. ¿Katy? Yo digo que los derechos humanos también vendrían siendo como los privilegios que tenemos por el simple hecho de nacer, ¿verdad? Y que estos también van ligados pues a nuestros deberes, ¿verdad? Que tenemos que cumplir nuestros deberes para que podamos, para que nos puedan respetar también nuestros derechos. Ok, excelente. ¿Amber?
Sí, licenciado, ¿se escucha? Sí, sí. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, ¿verdad? Sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia. O sea, todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Ok, gracias. Emmanuel. Hola, bueno, yo considero que los derechos humanos son el resultado del mismo pensamiento racionalismo humano en una búsqueda de acciones en conjunto que buscan preservar o conservar su misma existencia, es decir, el ser humano al ser una criatura pensante, entonces va a buscar el bienestar para sí mismo y para los de su especie. Por eso es que considero que, en base a lo que salía en el video y a la historia que es conocida, desde sus orígenes, el ser humano, los derechos no eran para todos, sino que eran para grupos determinados. Entonces, visto desde ese modo, aquellos que tenían la capacidad de pensar y las posibilidades con respecto a otros, podían preservar más su propia existencia y llevarla a una mayor dignidad en comparación a otros, quienes eran vistos quizás con el mismo rango que miraban animales, así, a los animales así como esclavos o otros factores, y así la misma lucha se fue generalizando por medio del pensamiento, solamente. Ok, gracias. Muy buen aporte. Cada uno tiene excelentes aportes. A ver, Kenia. Igual quisiera aportar también como una definición de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos y libertades principales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Al respetarlos, tiene que crear las condiciones indispensables para que todos los seres humanos vivamos dignamente en condiciones indispensables. También un entorno de libertad, justicia y paz. También el derecho a la vida, a la libertad, a la expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a información son algunos ejemplos de derechos humanos. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere dar un aporte? ¿Alguien más? Veamos. Bueno, hay que hablar que los derechos humanos son aquellos que todo ser humano posee por el hecho o por el simple hecho de haber nacido y que posee un carácter universal. Es decir, que van a ser aplicables a todas las personas independientemente de lo que viven. A ver, guardemos silencio. Ok, gracias. Les decía de que el ser humano tiene los derechos humanos o son aquellos que todo ser humano posee por el hecho de haber nacido y que posee un carácter universal. Es decir, que van a ser aplicados a todas las personas independientemente del lugar en el que vivan, su nacionalidad, raza, sexo, religión y entre otros elementos. Sin embargo, los derechos vemos que de alguna manera han sido o están siendo violentados. Eh, Hay situaciones donde podemos hablar de los derechos, el alcance que esos derechos tienen a nivel universal y pues reconoce a todas las personas en el mundo desde su nacimiento. Y miren qué triste, no dice desde su concepción, sino dice desde su nacimiento. Ahora bien, existen derechos humanos y derechos fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando yo hablo de derechos fundamentales? Ya hablamos de derechos humanos, pero ahora son los derechos fundamentales. Veamos. ¿Qué son los derechos fundamentales? Ajá, jóvenes.
Veo manita levantada, Karen. De mi punto de vista, licenciada, creo que los derechos fundamentales son los derechos los cuales nosotros somos de los que dependemos más o son los que nos ayudan más en nuestra vida cotidiana, los cuales debemos saber. Siento que un poco por obligación, porque, no sé, desde mi punto de vista, desde antes de nacer, tenemos derechos. Ok, gracias. Freddy. Buenos días. Buenos días. Bueno, los derechos fundamentales me viene a la mente, así como decía la compañera, que son los derechos que sí tenemos que tener por ley. Bueno, me considero que un derecho de esos sería el derecho a la libertad y otro también sería a la vida, ya que yo me suena a la mente que esos derechos son los fundamentales que tenemos. Muchas gracias. Ok, gracias, Freddy. Veamos, Emmanuel. Bueno, pues yo considero que los derechos fundamentales, quizás lo que más se me viene a la mente, relacionar la palabra fundamental con que el ser humano es fundamento de la sociedad misma, porque el ser humano conforma la sociedad. Entonces, bueno, ahora ya planteándolo como un concepto, tengo entendido que los derechos fundamentales hacen referencia a un área local o específica, como por ejemplo los que vienen dictados por la Constitución de un Estado. En cambio, los derechos humanos, como usted lo acaba de decir, son universales, es decir, no importa del país ni de la Constitución. A ver, ya había levantado la niña. Gracias, Emmanuel. Veamos, Diana. Sí, a mí me da a entender que tal vez los derechos fundamentales están dentro de los derechos humanos, siendo como la base o el pilar, así como los principales que cumplen todas las características, ya que siempre pueden haber derechos humanos, pero las culturas en distintas partes del mundo siempre son diferentes, entonces pueden haber algunas variaciones, cosas que en alguna cultura para ellos sean malas, pero para nosotros son buenas. Entonces, ahí pueden variar un poquito en sus condiciones los derechos humanos, porque para a ellos allá es considerado malo o considerado bueno, pero siempre están los derechos fundamentales que pueden ser la base y que esos nunca deberían de incumplir, solamente. Ok, gracias. Gracias, Diana. Veamos, avancemos. Emmanuel, ¿puede silenciar el micrófono, por favor? Gracias. Veamos. Acá traigo un cuadrito comparativo donde vamos a hablar de la diferencia de derechos humanos y derechos fundamentales. La definición, derechos humanos, son las garantías que tienen todas las personas desde que nacen. Derechos fundamentales, son las garantías que tienen los ciudadanos residentes de un país. El organismo del cual dependen los derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Los derechos fundamentales, el Estado. Documento que los consagra, Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. Derechos fundamentales, la Constitución y las leyes de cada Estado. Lo que mencionaban ustedes. Esto va a variar dependiendo del lugar donde estén. Alcance. Los derechos humanos son universales. Derechos fundamentales son nacionales. Por ejemplo, los derechos fundamentales a mí, aquí en el país, yo tengo, ejemplo, derecho a la libertad, un derecho fundamental, derecho a la libertad de asociación, derecho a defender la soberanía nacional, derecho a la propiedad privada. Acá en mi país, pero yo no puedo ir a exigir este derecho fundamental a otro país. Para empezar, soy una persona migrante. 2, los derechos humanos sí me pueden cubrir, me pueden respaldar. Por ejemplo, el derecho a la vida, libertad a la expresión. Yo puedo expresarme. Sin embargo, no tengo un derecho a libre tránsito. Emigramos a los Estados Unidos, no pueden andar nuestros familiares desplazándose de un lugar a otro porque tienen problemas. Lo puede agarrar migración y lo deporta. Entonces, es un claro ejemplo de que
Los derechos fundamentales pues son a nivel local y los derechos humanos son internacionales. Pero de alguna manera pues se está buscando el poder ayudar a nuestros compatriotas que se encuentran en otros países para que puedan desplazarse libremente. ¿Hay dudas o comentarios hasta el momento, jóvenes? ¿Hay dudas o comentarios? De mi parte, no. No hay comentarios. ¿Jóvenes? Me siento como espiritista llamándolos, invocándolos, jóvenes. Díganme. Hola. Hola. A ver. Ya que yo creo que tal vez porque es la primera vez, pero después vamos a estar participando un poco más, espero yo. Solamente me llamó la atención el hecho de lo que se estaba mencionando en el pasado, las cosas que han sucedido y muchas personas que han tenido que sufrir, han tenido que tomar métodos o algunos movimientos para poder hacer cumplir sus derechos, y gracias a todos ellos, lo que alguna vez algunos hombres o algunas mujeres tuvieron que hacer para que ahora nosotros podamos estar de una manera diferente, o por lo menos acá en el país. Así que gracias al movimiento de ellos o al esfuerzo de ellos, ahora nosotros tenemos un mayor desarrollo en todo eso. Ahora han cambiado muchas cosas, entonces sería bueno honrar eso y siempre seguir como ese ejemplo de defender los derechos humanos y ayudar a aquellas personas que aún no tienen esos beneficios. Ok, gracias, Diana. Excelente aporte. Dígame, Renato. Yo solo tenía la inquietud, ya que estábamos hablando sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos y sus diferencias, entendiendo que los derechos fundamentales dependen de la región o específicamente del país. ¿Qué diferencia hay, según su experiencia, qué derechos humanos tenemos nosotros como salvadoreños dentro de los fundamentales, o digamos que hay algún derecho que no coincide entre los fundamentales y los humanos para nosotros como salvadoreños? Oh, déjeme decirle que hay varios, pero el principal es el derecho a la salud. Si nos percatamos en el artículo 15 de los derechos humanos, dice que toda persona tiene derecho a la salud. Un derecho fundamental es el derecho a la salud. Pero ¿qué sucede? Vaya usted a un hospital público. No hay camillas, no hay medicina, atención de mala calidad. Si usted tiene dinero, puede ir a un hospital privado y pagarse el mejor médico. Y la atención es inmediata. O sea, nomás usted pone el pie en el hospital, ya el enfermero con la silla de ruedas, si usted no puede desplazarse, las atenciones en el momento. Pero ¿qué sucede en nuestros hospitales, en nuestro sistema público? Usted puede pasar todo un día adolorido y tiene que esperar cupo. No es hablar en mal del hospital Sacamil, pero usted llega y espera valga la redundancia, en la sala de espera que está ahí, y usted ve personas peor que usted y se enferma del hecho de estar viendo que las otras personas están malas, no las están atendiendo, y solo ve pasar la corte de los doctores y se quedan viendo o llegan a preguntar, ya lo atendieron, ¿y usted por qué viene? ¿Y usted por qué aquí? Entonces ahí se nos están violentando nuestros derechos, y tanto derechos humanos como derechos fundamentales se nos violentan. Y mire qué bueno que lo hacen mención. Por ejemplo, debemos de coincidir, miren, y esto coincide también con el derecho fundamental, no solo en nuestro país, sino como en España, eh, otros países. Y vamos viendo de que sí, o sea, se nos van afectando nuestros derechos. Otro ejemplo, derecho a la vivienda. ¿Y qué sucede? Muchas personas son desalojadas de lugares. Por ejemplo, un caso muy peculiar que sonó muchísimo
fue la comunidad que estaba frente a Multiplazas. El desalojo que hicieron de las personas, porque para los empresarios tener casitas comunales allí era una mala imagen. ¿Cuáles derechos se les violentaron? ¿O solo los derechos humanos o los derechos fundamentales? ¿Qué opina, Renato? Pues en ese caso creo que sí, el derecho a la vivienda debe ser un derecho, además de humano, un derecho fundamental. Así que se violentaron ambos. Así es, Renato. Y podemos ir poniendo otros ejemplos. Y vemos que hay una inconsistencia o incongruencia en cuanto a lo que se plasma en los derechos, a lo que realmente se ejerce en algunos lados. Y no quiero decir que todos, o sea, se ven vulnerados. No, de alguna manera, pues existen asociaciones que luchan y están velando porque los derechos se sigan manteniendo. Pero esta es una lucha intensa, una lucha que nosotros también debemos de tener, en el hecho de que muchas veces nos violentan a nosotros. Me dice alguien en un trabajo, por decir algo, te callas y aquí no opinas porque si no vas a perder tu trabajo. Me están violentando mi derecho humano, pero también mi derecho fundamental. Me los están violentando. Y muchas veces asociamos o decimos, ay, yo me siento violentado, ¿verdad? Yo siento que están abusando en este lugar de mí. Ah, pero si yo me pronuncio, ¿qué sucede? Voy a perder mi empleo. Me van a despedir y entonces, ¿cómo voy a mantener a mi familia? ¿O qué aporte voy a dar yo a mi familia? Y es ahí donde sopesamos, ¿verdad? Y dejamos pasar una serie de atropellos, señoritas que son acosadas dentro del ámbito laboral o dentro del ámbito educativo, son violentadas, acosadas, y por temor a reprobar una materia o por temor que el licenciado o la licenciada la agarre contra mí, mejor me quedo callada y me hago la del ojo pacho, o prefiero retirar la materia. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Quizás porque no conocemos nuestros verdaderos derechos. Sabemos que existen los derechos, pero no hacemos mayor cosa por ellos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Tenemos que leer mucho, jóvenes, para saber identificar los derechos que cada uno de nosotros posee, claro está. Ahora bien, los orígenes y el desarrollo de los derechos humanos tienen vigencia práctica en El Salvador. La Declaración de los Derechos Humanos es considerada generalmente el fundamento de las normas internacionales sobre los derechos humanos, y esto fue aprobado en 1948. La inspiración es valiosa en conjunto de tratados internacionales y derechos humanos. Tenemos que saber que hay una historia detrás de esto. Siempre van a haber tratados internacionales, convenios internacionales que van a buscar y favorecer que no se vulneren más los derechos. Un ejemplo de ello es la comisión especial que está para hacer justicia a las personas intelectuales que tuvieron que ver en cuanto a la masacre de los obispados, las masacres que se dieron en otros lugares. Vemos que a la fecha los han enjuiciado algunos, unos pues lastimosamente ya no están en nuestro plano terrestre, ¿verdad? Personas ya fallecieron y lastimosamente pues no se les puede juzgar. También hay que hablar qué son y en qué se fundamentan los derechos humanos. Ninguna persona puede ser privada de ellos. Todos tenemos derechos, todos, sin distinción de raza, credo, religión, estatura, tamaño, estatus social, nada de eso. Deben ser respetados por la legislación de todos los estados. Han de servir como un marco de referencia para organizar la vida social y política. Han de constituir el código básico y fundamental de la justicia de todas las naciones. Antes de avanzar hacia los derechos civiles, me gustaría preguntar, ¿quedó clara la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? De mi parte, sí. Ok. De mi parte igual, licenciada. Ok. Si esta fuera pregunta de examen, yo les dijera,
Jóvenes, ¿cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? ¿Qué me dirían? Que los derechos humanos son para validez universal y los derechos fundamentales son para validez de Estado. Ok, gracias. Eso me gusta, que se les vayan quedando pequeños tips informativos sobre las diferencias que tenemos entre derechos fundamentales y derechos humanos. Dígame, quiero ver, Kenia, dígame. Licenciada, entonces quiere decir que los derechos fundamentales están contenidos en la Constitución de la República de El Salvador. Ahí están contenidos. Y los derechos humanos están más que todo contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así sería, ¿no? ¿Sí? Ah, ok. Sí, gracias. Ok. Los derechos humanos contemplan, a ver, ¿cuántos artículos tienen los derechos humanos, jóvenes? A ver, ¿quién sabe cuántos artículos tienen los derechos humanos? Treinta. ¿Seguro? Veamos, ¿quién dice? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Jóvenes. Yo digo que son 30. En efecto, sí son 30 jóvenes. Solo quería ver el nivel si los podía hacer dudar o entrar en dudas, pero ya veo que sí. Eh, la Declaración de los Derechos Humanos contempla 30 artículos que en la actualidad suelen clasificarse en dos grandes categorías: derechos civiles y derechos políticos. Según el conjunto de derechos humanos se garantizan la participación de los ciudadanos en la vida política y civil del Estado, de cual formamos parte. Entre los derechos humanos y civiles tenemos el derecho a la vida, el derecho a la igualdad de género y a la no discriminación, el derecho de igualdad ante la ley, el derecho a la libre expresión, derecho a transitar libremente, el derecho a participar en la vida política del país cuando el cual es ciudadano. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, tenemos el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la salud, derecho a la educación que todos debemos de tener. Y este es otro claro ejemplo de los derechos que se nos violan, derechos humanos y los derechos fundamentales que son violados. Como le mencionaba anteriormente, no solo la salud, no solo la vivienda, sino que hay una contraposición. No todo se cumple a un 100%. Podemos decir que un 50, un 60% se está tratando de mejorar. Con el nuevo gobierno que tenemos, pues de alguna manera creo que ha buscado la forma correcta de que la educación llegue a lugares donde no llegaba. Un logro que tiene la educación es que ahorita pues afecta el hecho de no tener una computadora, mucho menos tener internet, ¿verdad? Entonces, el gobierno ha tomado a bien brindar una herramienta que tanto se necesita, es un apoyo tan justo y necesario, y pues muchos niños que no podían recibir sus clases oportunamente, pues hoy tienen la oportunidad de estudiar. Y ya es parte de los derechos que se le están cumpliendo a esos niños, a esos adolescentes. Entonces tenemos que tener cuidado con muchos aspectos. Ahora bien, tenemos también el derecho a vivir en un ambiente que favorezca la salud física y mental, y el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad de la cual se forma parte. Y voy a tomar en cuenta un aspecto, yo les dije,
¿Sabían ustedes cuáles son los países que no han ratificado los derechos de los niños? ¿Quién sabe ustedes cuáles son los dos países que no han ratificado los derechos de los niños? ¿Quién sabe? ¿Jóvenes? A ver, chicos. Hola, Sí, pues según Google son Estados Unidos y Somalia. No sé si es correcto. a ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Lo mismo me parece a mí también. Ok. Esos son los dos países que no han firmado, no han ratificado los derechos de los niños. ¿Y a dónde creen que está la sede de las Naciones Unidas? ¿En Estados Unidos? No. En Estados Unidos, correcto, Josefa. ¿Ven cómo se da la contraposición de lo que dicen y con lo que hacen? ¿Cómo va a ser la casa principal? Acá a mí me da como un poco de risa y yo digo que es como el refrán que dice, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Porque ellos son, ahí tienen la casa establecida de la Organización Mundial de los Derechos Humanos, ahí se hablan todos los convenios, los tratados, todo lo que tiene que ver con derechos. ¿Y cómo es posible que no hayan podido ratificar los derechos del niño? O sea, ¿cómo es posible? Entonces entra esa gran duda. Ahora bien, ¿qué país no ha ratificado los derechos de las mujeres? ¿Cuáles son? ¿Cuál país no, o cuáles países no han ratificado los derechos de las mujeres? Más que todos los países árabes dicen algunos en la actualidad le vale más una gallina que una mujer. En muchas se violan los derechos de una mujer. Ok, gracias, Rocío. Byron, creo que tiene la mano levantada. Sí, por error es que quería opinar, pero no sé cómo bajarla. No sé si alguien me puede decir. Dele clic otra vez a la manita y automáticamente se quita. Ok. Ya se quitó. Ok, sí, ya. Veamos. Uno de los países que vemos que ha vulnerado o está vulnerando los derechos son los países musulmanes, Sudán, Irán, Pakistán. Ven a la mujer, la discriminan de alguna manera. Una mujer que no usa a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se llama esa cosita que se pone en la turca? O se me ha ido el nombre, pero que se tapan todas las mujeres. Es un delito mostrar su cuerpo. No lo pueden hacer. Me dice acá, Pedro, uno de los derechos que se les rompen a los educadores es que tienen derecho a tener todo lo necesario y estos deben tenerlo. Sin embargo, ellos compran sus propias herramientas de trabajo como plumones, carteles, borradores, entre otros, incluso los exámenes de propio docente. Sí. Ok. Me están diciendo por acá que se llama túnica. Bueno, la cosita, a mí se me ha ido el nombre ahorita. Kenia, dígame. Licenciada, se llama IAP. IAP. ¿IAP? IAP, sí. Ok. Ok, gracias por mencionármelo. A mí se me escapó el nombre, pero qué bien que ustedes lo saben. Bueno, se
En esos países se vulneran tanto los derechos de la mujer que la mujer es vista de alguna manera como objeto y no sujeto de placer. Un ejemplo claro fue la modelo que fue mutilada de alguna manera de una parte genital. Yo no sé si han oído esa parte de la historia. Es una modelo que le quitaron, bueno, literalmente como que las están castrando a las niñas al momento de nacer, le quitan el clítoris. Pero fíjense que hay algo que me llama mucho la atención. Es que muchos se enfocan que el órgano de placer de la mujer es el clítoris. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Eh, sí es un órgano donde hay muchas terminaciones nerviosas y por ende genera placer a la mujer, pero no solo el clítoris es su mayor exponente de placer. Existen diferentes zonas erógenas que pueden generarle placer a la mujer, pero en estas culturas se da la parte de castrar, podemos llamarlo así, a la mujer. Igual existen otros países pues hombres adultos se casan con niños. Las casan a las niñas de 4, 5, 6, 7 añitos. Miren, o sea, desde ahí se están violentando todos los derechos de los niños. En esos lugares se ve algo tan natural y han invisibilizado esa situación y lo ven como, bueno, fulanita ya tiene 4 años, hay que casarla, ¿verdad? No, los hijos no son un negocio, no son una mercancía. Pero ¿qué sucede? En esos países, pues, eso hacen cuando le dan el dote a la niña o reciben una remuneración por lo que han hecho con la niña. Entonces, existen países pues, que todavía están detentando y violentando los derechos de los niños, aunque esté ratificado otro país que se ve de igual manera y que está afectando es en África, los niños que están muriendo de hambre, tienen derecho a la alimentación y vemos que es algo que no se cumple. Entonces, ahí vemos que derechos humanos y derechos fundamentales están siendo violentados para ese sector. A ver, me dice Pedro Etiopatía, Sudán. Sí, los países que están vulnerando los derechos de los niños. Ahora bien, vámonos a una pregunta local. ¿Saben ustedes cuáles son los derechos humanos más violentados en nuestro país? ¿Quién me puede decir? ¿Quién tiene una idea de cuáles son los derechos más violentados en nuestro país? Veamos. Derecho a la vida, gracias, Pedro. ¿Quién más? Podría ser también el derecho a la igualdad ante la ley, porque sí se puede decir que ciertas personas como que tienen un poquito más de ventaja por estar en un estatus social alto o tener ciertas amistades. Ok, gracias. ¿Quién más? Derecho al agua también. Derecho al agua. Hay una gran escasez en varios municipios y a veces pasan hasta semanas que no les cae agua ni les llegan así pipas ni nada y los recibos les siguen llegando. Exacto, buen punto. A ver, dígame, Renato. Pienso que también el derecho a la libertad de movimiento, ya que muchas veces sabemos que aquí en nuestro país no tenemos la posibilidad de poder ir a donde queramos, como lo dice el propio derecho, porque podríamos perder hasta la vida por eso. Correcto. Gracias, Renato. Veamos, Rocío. No, Alison.
Quizás el derecho a la libertad de expresión, como usted mencionaba, muchas veces por miedo nosotros no, o ajá, por miedo, como usted decía, no defendemos ese derecho de expresión que tenemos. Y por miedo entonces nos callamos y asumimos con la cabeza los que nos dicen. ¿Correcto? Josefa. Yo opino que el derecho al trabajo. En esta etapa de la pandemia, muchas personas han perdido sus trabajos porque las empresas no han podido seguir manteniendo la cantidad de empleados que antes tenían y han tenido que hacer recortes para sobrevivir y pues muchas personas han quedado desempleadas. ¿Correcto? Katy. Yo opino que el derecho a la seguridad. Sí. Sí, se nos violenta mucho. A ver, ¿Renato ha pedido la palabra otra vez o dejó la manita alzada? No, perdón, me olvidé bajar la mano. Ok. Bueno, vemos que coincidimos en varios derechos más violentados, pero le voy a mencionar los 10 más violentados. El primero, el derecho a la integridad personal. El segundo, el derecho a la seguridad personal. El derecho a la intimidad, derecho al trabajo, derecho a un debido proceso administrativo, derecho a la libertad personal, derecho al acceso a la justicia, el derecho a la vida, derecho a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual, el derecho a la propiedad y el derecho al proceso judicial. Ahora bien, ¿cuáles creen ustedes que son las autoridades más denunciadas a nivel de la Procuraduría de los Derechos Humanos? ¿Quiénes creen ustedes que son los que más denuncian? Ujú. ¿Quién tiene una idea? ¿Quiénes son los más denunciados? Bueno, se los voy a compartir y pues vamos a ver. Los más denunciados a nivel de la Procuraduría de los Derechos Humanos es la Policía Nacional Civil. Y eso es debido al abuso de autoridad que muchas veces cometen en diferentes casos cuando paran a una persona o agredan a una persona, le empiezan a detentar. Muchas veces por la forma como andan vestidos algunos adolescentes, son víctimas de abuso policial. También la Fiscalía General de la República, el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de la Salud Pública y la Asistencia Social se ven denunciados por malos tratos, malas prácticas. También la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social son uno de los más denunciados a nivel de Procuraduría de los Derechos Humanos porque están violentando los derechos que cada uno de nosotros posee. Ahora bien, jóvenes, con esto estaríamos culminando la primer clase. Perdón, pero voy a ver aquí me dice Leti. El derecho a la mujer podemos decir que es la igualdad de género, como anteriormente la compañera mencionó, ya que hoy en día se observa mucha violencia entre género. Sí, por eso hacía la mención del el derecho a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual. Ahí es donde aplica, que es en categoría 9, pero para mí, a criterio personal y como profesional, les sabría decir que este anda entre el segundo al tercer lugar. Y no solo la mujer está siendo violentada, existen grupos de minorías donde también caballeros son víctimas de violencia por parte de la mujer. Ahora ya no es como antes que solo el hombre maltrataba. Ahora también existen mujeres que violentan a caballeros, pero esto no se hace tan público por la famosa cultura que nosotros tenemos. Le van a hacer burla, es más, muchas denuncias no se hacen porque los mismos policías se burlan de la víctima y le dicen, y vos todo un machito y te dejas que la mujer te agreda, que la mujer te ofenda. Entonces, por ese tipo de situaciones de una cultura machista que traemos, muchas personas se quedan calladas. Bueno, jóvenes, con esto estaríamos culminando la primera clase
Solo nos corresponde los días lunes. Vamos a procurar sacarle al máximo a todas las clases y poder ir avanzando para no atrasarnos. También mencionarles de que vamos a generar un grupo de WhatsApp. Yo les voy a mandar un correo y ahí les haré llegar, en plataforma, les haré llegar mi número para que nos contactemos. Solo me hacen un favor, me dicen, por decir algo, soy Letia Maya, profesorado matemático, y me mandan el número. Y yo con gusto pues los voy a ir agregando al grupo, que para que podamos interactuar por A o B motivo, plataforma falle, se nos dé algún inconveniente, que se pueda ir la luz, que no haya internet o cualquier situación. Ya sabemos de que en esta modalidad pues son los elementos que no podemos controlar. Así que yo les hago llegar en breve un mensaje, una pregunta nada más. ¿Todos acá son de profesorado de matemáticas o hay de química? Porque si hay de química, me gustaría que en el mensaje me pusieran, soy de profesorado en química, pero estoy en los días lunes en matemáticas, en el grupo de matemáticas. Estamos. No sé si hay dudas o comentarios, jóvenes. Y si no, pues hasta acá estaríamos llegando. Y me despido con esta bonita reflexión. Dice, no se trata de tener derechos a ser iguales, sino de tener igualdad de derechos para ser diferentes. Así que no sé si hay dudas, comentarios, jóvenes. Y si no, pues culminamos hasta aquí. Y nos vemos hasta el día lunes. Dígame, Yo tengo una sugerencia. dígame. No sé ¿qué le parece a usted, verdad? Que trabajemos por la plataforma de Google Meet, porque por ahí hemos estado trabajando con los otros licenciados. Entonces, no sé, ¿verdad? ¿Qué les parece? Es una sugerencia que yo les hago. La verdad, en lo personal a mí me parece bien porque bueno, yo como no conozco mucho esta aplicación, algo me ha costado entender. A ver, ¿quién más? Bueno, voy a hacerles una mención, jóvenes. Miren, nosotros tenemos que aprender a utilizar diferentes herramientas que nos van a ayudar a mejorar con la tecnología. En algún momento ustedes van a tener que aprender a utilizar esa plataforma. Lo que yo puedo hacer es hacerles un tutorial y explicarles cómo utilizar la plataforma. Por ejemplo, en qué pestañas ustedes van a ingresar. Por ejemplo, aparece Seminario de Derechos Humanos, aparece la pestaña de presentación, introducción, contenidos, contactos, avisos, evaluaciones y clases. En la pestaña de clases, ahí van a quedar los links para el grupo, ya sea de matemáticas o el grupo de física, química y biología. Solo que para el grupo de matemáticas es los días lunes y para física, química y biología es los días jueves. Y ahí están los dos enlaces, las maneras de cómo se va a evaluar. Todavía tengo que publicárselas, ahí no se las he puesto, pero lo tengo que hacer a la mayor brevedad posible. Los contactos, los avisos que cada uno de ustedes se les puede ir poniendo si va a haber un cambio o algo por el estilo. La introducción, pues ya es hasta ahí y ahí van a encontrar el programa académico. En la parte de los contenidos, como la misma palabra lo dice, ya aparece el objetivo, la fecha, este es el primer video con el cual vamos a realizar la primera actividad. Voy a hacer un sondeo para ver quiénes más no se encuentran, se les dificulta utilizar la plataforma. Pero como les repito, este es el medio oficial que tenemos. Voy a hacer el sondeo y con base a ello, pues voy a partir para ver si continuamos con Teams o si nos vamos para el Classroom. ¿Les parece? Pero igual voy a hacer el sondeo. Así que eso sería todo, jóvenes. No sé si hay más dudas o hay más comentarios. ¿No hay dudas?
Ok, jóvenes. Pasen bonito día. Gracias, Pedro. Feliz día, licenciada. Feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pase feliz día. Gracias, jóvenes. Bendiciones.